yo quería subir con la señora, pero bueno, te quedaste tú aquí. En Cuba no hay menores de edad presos. Primeramente por la Constitución está prohibido. O no hay, no puedes llevar a un menor a juicio y que un juez le dicte una sentencia a un menor de edad porque no procede. Ya eso es. Pero bueno, ya la señora se fue. Francisco, bueno. Saludos, ¿cómo están ustedes? Buenas. Saludos, Francisco. Francisco, yo quería hablar con usted. Quería decirle, porque usted dice que hay que vivir con las sanciones, ¿no? Y tratar de evadirlas. Y eso es como vivir con un clavo en el pie, ¿no? Toda la vida. ¿Qué otra solución tú tienes? Bueno, otra solución es que todos se unan o discutir en contra de esas sanciones. Porque usted Todo el mundo aconseja evadirlas, vivirlas así y evadir con ella, ¿no? vivir con ella, eso Vivir no te con... queda otro remedio. No te queda otro remedio. Porque es esa cuestión de que tú quieres, porque hay algo que nunca que se pasa por alto. Es cierto que las sanciones benefician al gobierno de Cuba, o sea, que los oponentes al gobierno de Cuba, una gran parte de ellos van a querer que esas sanciones se quiten. Y por lo tanto, el camino que tú estás planteando no es viable. Pero porque personas en el gobierno se beneficien de esas sanciones y personas también en otros países se benefician de esas sanciones, como Cubamax o otra firma de esas extranjeras, se benefician también. Y eso para mí son corruptos. Mucha gente, los que tú dices que se benefician de las sanciones de Estados Unidos, para mí son corruptos. Y yo no puedo vivir con esas sanciones para que esos corruptos vivan bien. O sea, yo eso lo veo mal también. Yo entiendo tu punto de vista, pero es que no son solamente eso. Recuerden que eso es una lucha política. La lucha hay que llevarla en el plano económico, porque en el plano político no la ganas nunca. Tú tienes que económicamente mejorar y cuando tú mejoras económicamente, la política mejora por sí mismo. Ese es el problema, que nosotros tenemos las cosas viradas al revés. Exacto, pero cuando, por ejemplo, ahora vivimos con las sanciones, ¿no? Buscamos una vía a través de un banco por Suiza. Hace una semana atrás sancionaron a ese banco. Después buscas otra vía, un banco en Portugal. Estados Unidos se entera, Eso, sancionan a ese banco. Eso es lo que está proponiendo, vivir con esas sanciones no, y buscando vía, y cada vez que busques una vía, te sancionan. la Porque práctica hay no un funciona departamento, así. La hay un práctica no. departamento, como que no, si hay un departamento en Estados Unidos detrás de todas las operaciones cubanas. Tú puedes Pero vivir, por ejemplo, hay un departamento, puede haber un departamento, pero las sanciones no son más allá, las sanciones son leyes. Y lo único que puede hacer todo departamento es velar que esas leyes no se incumplan. Pero exacto, lo que no está sancionado, tú lo puedes hacer. sí, pero ya Es más, aparte de eso, lo que no está sancionado, tú lo puedes hacer. Porque la sanción la sanción no implica, por ejemplo, las leyes, no, es más, las leyes no pueden decir, en Cuba no pueden entrar bancos. Eso no es eso no, busca dónde está la ley esa. No existe. Ahora, lo que existe son restricciones a los bancos que están bien definidas cuáles son las que son. Entonces, todo lo que no está puesto ahí y todo lo que no está restringido mediante esas leyes, todo se puede hacer. Es más, se hace. Yo creo que los otros días te lo estaba diciendo, se hace. El gobierno de Cuba muy eficientemente viene trabajando desde los años 80 en evadir todo tipo de sanciones y los que lo están haciendo lo hacen con efectividad. El gran problema está en que no lo puede hacer todo el mundo. Ahí es donde se forman los problemas. sí, pero se hace, pero ¿a qué costo? O sea, un barco que tú traigas que logres traer a Cuba te cuesta el triple. Y eso ponlo por No te, 365, vaya, ponlo por 60 años. Por Perdóname, 60 años, ¿cuántas pérdidas? yo soy especialista en banco, te puedo decir que no es el triple. Si fuera el triple no se podría hacer. Como que no, Y primeramente, estamos hablando de lo que yo soy especialista, o sea, no estamos hablando sí, de otra cosa. usted es especialista, ok. Cuando tú contratas un barco que le pagas el seguro, tienes que pagarle el seguro para que te traiga el cargamento y después, a veces, si el barco se va vacío, tienes que pagar el seguro también de regreso, ¿ya? Cuando tú logras también hacer el pago de esa embarcación que tú
contratas. Pero señor, cuando uno no conoce una cosa, usted le debe preguntar al que conoce. Entonces, usted está hablando ahí y usted no está hablando nada que coincide con la realidad. Ese es el gran problema nuestro, que nos ponemos a hablar, hablamos bobería, sencillamente para apoyar algo. Usted tiene que ver cómo son las cosas y preguntar primero, porque usted está hablando cosas que no coinciden con la realidad. Una pregunta. ¿El costo que tiene Cuba de traer cosas del extranjero es el mismo costo que tiene México o cualquier país que no tenga sanciones? Bueno, yo he hablado con detalle. Yo he dicho que desde mi punto de vista, yo como lo digo, podría un 30 o un 40% puede costar más, pero no son 3 veces. Ya, mira, yo no digo que todos cuesten 3 veces, pero por lo menos tú lo calculas al año o a 60 años y son pérdidas de miles de millones. Pero tú tienes que pagar un precio por tu soberanía. Tú quieres ser soberano la forma que tú quieres serlo. Tú tienes que pagar por eso. Yo aquí quiero ser soberano donde yo vivo y yo tengo que pagar por eso. Eso es como decirle a los esclavos en aquella época, no, tú tienes que vivir así de esclavo por toda tu vida porque no puedes hacer nada en contra. No, ellos lucharon en contra de eso, ¿entiendes? Y se liberaron. Yo estoy de acuerdo contigo y yo también estoy por liberarme y yo soy contrario al bloqueo también, lo he dicho muchas veces. Pero a mí no me vengan con más cuentos de que el bloqueo es lo que nos tiene así. Seamos responsables en cualquier momento, seamos responsables de nuestra vida como pueblo y como nación. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser responsables, tenemos que saber que lo que nos ocurre por nosotros mismos. O sea. Saludos. Porque lo cortaron en medio que estabas hablando conmigo. No, un momento ya para irme, para que el closo suba. Entonces usted dice que 3 leyes norteamericanas, económica, financiera, 243 sanciones es culpa de nosotros mismos, ¿no? O sea, que nosotros no avancemos económicamente es culpa de nosotros mismos y no culpa de esas leyes. Exacto, Rusia tiene 10.000 sanciones actualmente y es culpa de Rusia, no es culpa de otra gente. Y sin embargo lo que hace es vivir con las sanciones esas porque tiene su concepto como gobierno de soberanía y de otra serie de cosas. Sí, pero no es lo mismo Rusia que Cuba. Mira, Rusia puede comerciar en Europa, en este continente, en el viejo continente, puede comerciar con varios países sin tener que ser afectado por Estados Unidos. Por ejemplo, barco que venga, que cruce el Atlántico, seguramente con un 90% usted conoce lo que usted está hablando. Pero no hay que conocerlo. Yo vuelvo a una pregunta, señor. Si usted no conoce, pregunte. Un momento. ¿Cómo usted emite criterios acerca de barco ante un especialista? Eso es la cosa que yo no entiendo. Puedo hacer un punto. Yo no tengo que ser especialista para este punto que le voy a hacer. Por eso estaba hablando mentira. Un momento, pero puedo hablar. Bien, cuando un barco ruso le vende, por ejemplo, ponga usted que un barco ruso esté sancionado, no pueda entrar a Estados Unidos. Ese barco que hace lleva sus productos a España y regresa a Rusia, no hay ningún problema. Pero barco que Cuba contrate desde España y cruce el Atlántico, ese barco por un 90% va a querer también traer cosas de Estados Unidos, pero no va a poder hacerlo porque el barco que entra a Cuba no puede entrar a Estados Unidos. En Rusia puede comerciar con Italia, con España, con toda esa gente sin tener... Es un problema de geografía, Francisco. La afectación que tiene Cuba geográficamente no es la misma que tiene Rusia. Señor, yo vuelvo a lo mismo. Yo no tengo que ser especialista para eso. Señor, yo vuelvo a lo mismo. Usted conoce la operación de barco. Diga sí o no, aunque sea. Que no tengo que conocer. Entonces, ¿por qué usted está hablando de esa forma tan libertina? Geográficamente, las afectaciones que tiene Cuba por esas sanciones no son las mismas que va a tener Rusia. No son las mismas porque usted tiene que ver en su caso concreto, cómo usted va a vivir con esas sanciones. Pero yo te digo que en Cuba la gente del gobierno que trabajan con sanciones, ¿por qué Cuba no se ha parado ya hace mucho tiempo? Porque la gente que viven actúan de la forma que hay que ver con las sanciones, lo que solamente en Cuba se le permite al gobierno hacer eso. Si eso se le permitiera a todo el mundo, se encontraban mucho más soluciones, porque cada cual podía ajustarse a sus condiciones reales
Que eso es lo que yo veo en Rusia. Yo no estoy comparando a Rusia con Cuba. Claro que no se puede comparar, Pero si pero que las soluciones que se toman para solucionar los problemas pueden ser más o menos las mismas. Es más, yo conozco exacto, las que se toman en Cuba. exacto, los oligarcas rusos y privados rusos no están siendo sancionados ahora mismo. Yo no quiero hablar de Rusia, yo quiero hablar de Cuba. No, yo no estoy hablando de la guerra ni nada de eso, estoy hablando de que personas privadas en Rusia están siendo sancionadas también. Está bien, pero Rusia sigue viviendo. Ya, y ese es el ejemplo que usted dice para Cuba. Vamos a hacerlo con personas privadas y esas personas privadas para mí van a ser sancionadas también. No, señor, no hay que hacerlo con personas privadas, si el gobierno lo hace. Lo que pasa es que tiene que crear una estructura adecuada para poderlo hacer. No, claro, mientras que no lo quiten, vamos a seguir viviendo así, así como usted propone, pero no está bien. Y no me diga que no afecta, que sí afecta. Y Pero yo mucho. no puedo decir que Bueno, las paso la cosas, palabra. Paso la yo no palabra. puedo, perdón, yo no puedo decir que las cosas estén bien o estén mal. Yo puedo decir que usted no tiene por qué morirse de hambre, sencillamente porque me pusieron una sanción a una gente de afuera. Porque si no, yo no hubiera podido, yo no hubiera, por ejemplo, si yo he vivido en un país, yo vivo en un país hace 29 años. Yo toda la vida he estado sancionado en este país, o sea.